Organizador de Popayán Ciudad Libro, les da la bienvenida al conversatorio entre el escritor Miguel Torres y Felipe García. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en este momento. Le damos un cordial saludo al escritor y dramaturgo Miguel Torres, quien fundó el teatro local en 1970, lugar donde realizó más de 20 montajes teatrales, entre los que se destacan Bodas de Sangre, adaptación de la obra de Federico García Lorca, El Círculo de Tiza Caucasiano, La Cándida en Érida, adaptación de la obra de Gabriel García Márquez, El Preso, adaptación de la obra de Franz Kafka, teatro colombiano en el siglo XIX, En carne propia, Siempre viva, seleccionada como una de las 5 obras más importantes en el siglo XX. El primer colombiano, concurso de historia común en 1998, fue un concurso que fue meritorio por su reconocimiento, y la versión teatral de su novela El crimen del siglo han sido parte de su obra, de su legado y de su trabajo en grandes aportes a la escritura, a la literatura y al teatro. También ha publicado novelas Páginas quemadas en 2010, Amor ciego en 2018, Premio único del concurso internacional de novela Imaginación en el Umbral de 1999, El crimen del siglo en 2006, finalista del 8º premio de novela de la Mar de Letras en 2010 en Barcelona, El incendio de abril de 2012, finalista del Premio Nacional de Novela de 2014, y La invención del pasado de 2016, finalista del Gran Premio de la Asociación de Escritores del Caribe en ese mismo año. Estas 3 últimas novelas componen la trilogía del 9 de abril. A continuación quedan en compañía de estos escritores. Esperamos disfruten del evento y de igual forma disfruten las diferentes actividades de Popayán Ciudad Libro en su segunda versión. Muchas gracias, bienvenidos todos. Maestro Miguel, le reiteramos nuestra complacencia por aceptar nuestra invitación a Popayán Ciudad Libro. El día de ayer algunos de ustedes tuvieron la fortuna de escuchar el conversatorio entre el maestro y Carlos Mauricio Muñoz acerca justamente de su obra narrativa más emblemática, denominada la trilogía del 9 de abril. Y en esta ocasión y en esta mañana me complace mucho que Popayán Ciudad Libro tenga un espacio pequeño pero muy significativo que da apertura a un diálogo que esperamos nutrir con nueva programación y nuevos invitados acerca de la actividad teatral de la dramaturgia. Tenemos al maestro Miguel como uno de los representantes, y yo me atrevo a decir con su respeto, maestro, y su venia, que es una leyenda viva del teatro colombiano, por su legado, por su magisterio en el mundo teatral, con los montajes y algunas de las cosas que ustedes escucharon en esta breve presentación. Y tenemos anunciada esta charla, creo que con el título más asertivo, y es justamente ese vínculo entre la vida de una persona y su obra. El maestro Miguel nos ha propuesto conversar, nos va a contar de manera testimonial toda esa gran trayectoria y sus aportes al teatro colombiano, desde su papel como dramaturgo, como director y como coordinador de un grupo de teatro emblemático como el suyo. Bienvenido, maestro, de nuevo a Popayán Ciudad Libro. Gracias, Felipe, muchas gracias al público asistente, a aquellos muchachos que están en este extremo. Les pediría el favor que por qué no se hacen un poco más para acá. Me parece que la primera pregunta es que usted empieza su actividad teatral justamente en una década muy significativa del siglo XX, como son los años 70. Cuéntanos un poco cómo se gesta ese proceso, qué lo caracteriza, qué lo motiva. Bueno, todo tiene que ver con mis inicios en el teatro. Yo inicié mi vida teatral, es decir, inicié como mi vida en el arte cuando me matriculé en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá a los 15 años. Empecé a conocer el mundo del teatro, de la literatura. Allí había una biblioteca que me deslumbró porque en mi casa pues había muy pocos libros. Conocí mucha gente, compañeros, profesores extraordinarios que me abrieron como la ventana a un mundo que yo no conocía, que era ese mundo de la escena, del drama, del personaje, al mundo de los libros, de las obras teatrales, del teatro griego, del teatro shakespeariano, en fin, y allí fue que yo comencé a formarme como actor.
Y estando en esa escuela participé en algunos de los montajes que se hacían allí. Participé en diferentes obras de Agustín Cusani, obras de Lorca, obras de Pirandello, como 6 horas de música de autor. Luego, ya un poco más grandecito, dejé esos estudios, estuve 2 o 3 años en esa escuela y comencé a trasegar con pequeños grupos de aquella época que se formaban de una manera muy experimental, muy aficionada, por decirlo así. En esa época prácticamente el teatro no existía en Bogotá. Había un par de compañías de teatro comercial, una era la de Luis Enrique Osorio y otra la de un señor Campitos, que era como una compañía de comedia y musical, y la de Luis Enrique Osorio, que era más como un teatro urbano como de corte costumbrista más bien. Era todavía como unas tendencias muy primarias, muy elementales del teatro en sus inicios. Y precisamente estos grupos que estábamos, las gentes más jóvenes, afortunadamente teníamos la vinculación con maestros y maestras que habían llegado de Europa con el conocimiento del teatro moderno, de Camille, de Sartre, de muchos autores europeos y especialmente de autores como Beckett o Ionesco o Arrabal, que tenían la característica del teatro del absurdo, cosa absolutamente desconocida entre nosotros. Pero entonces fue paradójico que para nosotros los jóvenes nos sintiéramos primero influenciados por ese teatro del absurdo que por el teatro tradicional, ¿no? Como alguien que si estudia pintura tiene un vínculo más directo en primera instancia con la pintura abstracta que con la pintura figurativa o naturalista. Eso nos pasó un poco, fue como un brinco involuntario, pero que nos sirvió mucho. Entonces yo empecé a trabajar con pequeños grupos que ensayábamos en las salas de los apartamentos de los directores, como Santiago García, como Dina Moscovici, como Boris Ron, un argentino que estaba en Colombia, Dina Moscovici, una brasilera, que era la esposa de Jorge Gaitán Durán, el poeta, y una gran directora de teatro. Y ahí fue que yo me formé más que todo como actor. Yo era actor y me fascinaba mi vida como actor. Trabajé en bastantes obras de teatro que en ese tiempo se hacían, únicamente había 2 lugares para hacer teatro, una era el Teatro León, que tenía una vinculación con la Universidad de América, y otra era unos sótanos donde había una pequeña sala que llamaba el Teatro del Distrito, que pertenecía a la alcaldía. Y luego estaba el Teatro Colón, que era el gran teatro colombiano de toda la vida, donde llegaban las grandes compañías de ópera, de teatro, de comedia, los grandes conciertos, etc. Y a veces, como estudiante de la Escuela de Arte Dramático, nosotros nos presentábamos en el Teatro Colón, que pertenecía prácticamente a la escuela, pertenecía al Teatro Colón. O sea que yo me familiaricé desde muy joven también con obras de teatro internacional, compañías que venían de Europa, o de México, de Argentina, con otro tipo de manifestaciones artísticas, con exposiciones de pintura, con fotografía. Desde muy joven comencé a estar como vinculado a los movimientos artísticos de la época. Tuve la fortuna de conocer a grandes pintores como Alejandro Obregón, como Fernando Botero, a personalidades del arte como Marta Traba o Rogelio Salmona, el arquitecto, a fotógrafos como Nereo, como Hernán Díaz. Estuve en ese mundo desde muy joven y eso para mí fue fundamental. Ver maestros como Bernardo Romero Lozano, también director
programación de Radio Nacional, pero director también de obras de teatro y de televisión. Entonces tuve mucha fortuna porque eso ayudó mucho a mi formación, por un lado como actor y por otro lado como persona, como lector, como alguien ligado a esos momentos de la cultura, el incipiente teatro que se hacía en la época. Muchas gracias, maestro. Dentro de ese repertorio que usted comenta, que me parece importante anotar el carácter de diálogo internacional que hace contemporánea nuestro lugar en el mundo. No digo a la moda, sino ser contemporáneos en términos de lo que está pasando en la actividad teatral mundial. Y ese comienzo con una vanguardia justamente en el teatro que haría un poco incomprensible para el público el mensaje respecto a ese carácter que ha dado el tono al teatro con la formación de un mensaje que se transmite, quizá con un papel pedagógico o moral, en el mejor de los sentidos. Llama mi atención dentro de ese repertorio, maestro, y quisiera preguntarle si el montaje que ustedes realizaron con el Teatro El Local en el año 1977, del cuento o novela breve, cuento largo, novela breve de Gabriel García Márquez, La Cándida Heréndida, fue el primero que se realizó en Colombia. Y cuéntenos un poco sobre la experiencia de llevar justamente a las tablas una obra narrativa de esta naturaleza, con unos personajes tan singulares que allí aparecen, y con un tema, una problemática tan sensible frente a nuestra historia cultural. Sí, eso tiene que ver con el Teatro Local, que algunos compañeros y yo resolvimos fundar viviendo en París, en el año 67, 68. Yo había pertenecido a la Casa de la Cultura, que fue el primer centro cultural que se abrió en Bogotá, con la dirección de Santiago, y como con algunos de los actores que hemos trabajado con él muy cerca, hemos estado muy cerca, y a raíz de... Bueno, es que voy a hablar de eso porque tiene que ver con lo que tú me preguntas. A Santiago lo llamaron de la Universidad Nacional a que montara una obra de teatro. Él escogió el Galileo Galilei de Brecht. Y naturalmente era un montaje de la Universidad Nacional con estudiantes que se vincularon como por un llamado a los que estuvieran interesados a participar. Y había muchos estudiantes interesados en la cosa del teatro, incluso habían tenido algunas experiencias de pequeños grupos. Y sus actores, estábamos allá, no sé, algunos, no sé, por ejemplo, Gustavo Angarita estaba ahí, María Cano, David Mansur, que era pintor, pero también era actor, y muchos más. Y también en la universidad estaba Carlos Duplat, Carlos Peroso, que luego resolvieron derivar sus carreras, creo que el uno de ingeniería y el otro de arquitectura, y siguieron fue con la cosa del teatro. Se monta Galileo Galilei en el 66, auspiciada y financiada por la Nacional, pero resulta que esta obra se convierte en un estadio de polémica y discusión muy grande. Esa vieja pelea entre la ciencia y la iglesia, Galileo y el problema con la iglesia, y tener que abdicar aparentemente por el hecho de ser un científico que sostenía que la Tierra giraba, etc. Y luego sobre ese tema hay un discurso escrito por George Oppenheimer, el científico norteamericano que vivió mucho tiempo en Alemania y que dicen que ayudó a construir la bomba atómica, etc. Hay un discurso de Oppenheimer en el cual difunde la expansión mortífera de la bomba atómica y se acusa a sí mismo de haber participado en algo en ese descubrimiento que en un principio parecía que iba a ser bueno para la humanidad y resultó
de una tragedia descomunal, como todos lo sabemos. Y luego de allí surgió una gran polémica entre la cuestión brechtiana, como ustedes saben, Brecht, un autor muy polémico, muy político, muy de izquierda, pero un gran maestro de la dramaturgia del siglo XX, y los estudiantes de la Nacional empezaron a crear pequeños grupos de agitación en torno a la obra, en torno al mensaje, en torno a los problemas de la iglesia y la ciencia y del arte, y esto fue creciendo. Y nosotros, cuando estrenamos la obra del Teatro Colón, empezaron a haber movimientos y protestas y reuniones en las puertas del teatro, por las calles adyacentes, contra el gobierno, contra el poder. Y nosotros no nos habíamos propuesto eso, es que el teatro tiene unas dimensiones y unos alcances insospechados. El teatro es subversivo, y no llamemos subversivo únicamente a las personas que resuelven tomar un arma e irse a luchar. Subversiva es también las personas o el arte que indaga al ser humano, que explora el alma humana, que extrovierte los profundos pensamientos y contradicciones del hombre. Es un teatro subversivo puesto que lo cambia, lo pone a pensar de otra manera al lector, al espectador de teatro. Entonces, esta obra tuvo ese poder de subvertir el orden normal de la universidad, hacer que los estudiantes se inquietaran mucho, siempre lo han sido, sobre todo los de la Nacional, y se creara un ámbito de protesta bastante importante que repercutió incluso en los ámbitos de la ciudad. Esto hizo que la universidad cortara la obra, cortara la temporada, y esto fue peor. Como siempre sabemos que algo prohibido inmediatamente se triplica el ámbito de la publicidad de lo que se prohíbe. Es casi como si se le pagara a los que prohíben para que lo hagan, porque siempre es en beneficio de lo prohibido. Y así fue lo que pasó. Se empezó a reclamar por la presencia de la obra nuevamente, etc. En fin, eso terminó después de 8 días de hacer la obra. Quedamos muy frustrados porque teníamos intenciones de hacerla más tiempo, y fue cuando resolvimos con Santiago que teníamos que tener un lugar propio para poder hacer nuestro teatro, que no debíamos estar dependiendo de entidades del gobierno, ni entidades oficiales, de ninguna naturaleza, sino que nosotros mismos debíamos ser nuestros creadores y nuestros propios dueños de nuestros espacios. Y se crea la Casa de la Cultura en 1966, en un sitio arrendado, que acomodamos como teatro, conseguimos algún dinero con los amigos pintores, hicimos subastas, con nosotros mismos, como podíamos, vendiendo bonos a los amigos, construimos unas tarimas, había un salón grande en aquel viejo almacén que alquilamos, y les pusimos unas tarimas, lo volvimos un pequeño teatro, en fin, volvimos una pequeña sala de teatro, algo que no era nada de eso, y que marcó la manera de hacer teatro en los años posteriores. Los demás grupos que fueron surgiendo de ahí, más o menos se guiaron por ese diseño de construcción de un teatro en un sitio donde no había teatro. Y muchos de los teatros que todavía hay fueron construidos, nosotros los construimos, el gobierno nunca construyó ningún teatro, fuimos nosotros los que hacíamos el teatro los que los construimos. Entonces se construye la Casa de la Cultura, hacemos teatro ahí, muchas obras, montamos a Gerber, a Peter Weiss, a autores como Cusani, como Boal, como Brecht, Harold Pinter, ¿no? Harold Pinter, sí, de toda la vanguardia, Ionesco Becker, de la vanguardia del teatro, Arthur Miller, la vanguardia del teatro norteamericano, latinoamericano, etc. Y esto hace que nosotros mismos, es decir, la gran sabiduría de Santiago García
es enseñarnos como le enseñan los animales a sus cachorros a ser independientes, enseñarlos a vivir, a defenderse para vivir. Y lo que hacen también, o lo hacemos los padres de familia con los hijos, con mucho cuidado, eso sí, y con mucho amor también, como lo hacen los animales. Y nosotros aprendimos que debíamos independizarnos. Y salimos de ahí, sale la mama, sale el TPB y sale el teatro local, de esa Casa de la Cultura. Y la Casa de la Cultura que luego se convierte en Teatro de Candelaria. Y cada uno de nosotros ya crea su propio grupo de teatro. Y así va creciendo hasta unos primeros títulos que hacemos en el local, como la fiesta de cumpleaños de Harold Pinter, algunos otros. Se montan allí obras de Shakespeare, algunas adaptaciones de novelas, y yo resuelvo hacer una adaptación de La Cándida Heréndira, del cuento de La Cándida Heréndira. Me tomo la absoluta libertad de hacerlo sin consultarle al autor ni a nadie, y en esa obra lo que hago es tomar como una columna vertebral el cuento de La Cándida Heréndira, pero con un tejido de otros relatos y novelas de Gabriel García Márquez, como El coronel no tiene quien le escriba, Black Amado el bueno, Isabel viendo yo en Macondo, 100 años de soledad, que para entonces ya estaba publicada, un hombre muy viejo con unas alas enormes. Entonces hago una adaptación más que del cuento de La Cándida, es como de un tejido, una especie de cocha de retazos de su obra, para unirla argumentalmente en la columna vertebral del cuento de La Cándida Heréndira. Eso es lo que hago. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace esto? Bueno, primero porque era muy difícil encontrar obras que tuvieran una temática nuestra. Todavía no había nacido, o si estaba creciendo apenas de una manera todavía muy invisible, la dramaturgia colombiana. Uno no encontraba textos escritos, el teatro se pronunciaba en las escenas, en las tablas, con obras extranjeras, pero dramaturgia propia no existía propiamente. Entonces de ahí que, por lo menos yo lo hice, eché mano de una novela, de un cuento, para convertirlo en teatro. Esa fue una primera experiencia que tuve con eso, que tuvo realmente y afortunadamente un éxito extraordinario. Duramos 8 años haciendo esa obra, fuimos invitados a festivales internacionales. Gabriel García Márquez tuvo la oportunidad de verla, pues lo invitamos alguna vez y apareció. ¿Qué dijo? Salió muy contento de la obra, hizo muy buenos comentarios, le gustó mucho, tanto que posteriormente, en 1983, mi amigo Augusto Boal, director brasileño que vive en París, me dice que quiere, él había visto la versión mía aquí en Colombia, había estado de paso, que quiere montar La Cándida Heréndira, que cómo hace, que quiere montar la versión mía, del TNP, Teatro de Les Parisiens. Entonces yo dije, bueno, pues por mí yo te la doy, pero no sé qué problemas puede haber, los problemas de derecho y este tipo de cosas. El cuento fue que el Teatro de Les Parisiens para esa época, creo que tal como lo dijo Felipe, la primera versión teatral que se hizo de ese cuento fue en Colombia, el teatro local, la que hicimos en el 77, pero para el 83 ya había habido otras versiones en Turquía, en Portugal, creo que en Irán había una, en Estados Unidos había varias. Entonces lo que hizo el TEP fue decirle a Boal que ellos, él dijo, yo quiero hacer la versión de Miguel Torres, había que traducirla, entonces dijeron, bien, vamos a hacer una cosa, porque es que aquí tenemos, desde que abrimos como la posibilidad de hacer este montaje, que lo llamamos a usted como director, hay varios postulados de dramaturgia de distintas partes.
Entonces dejemos que sea el autor el que lo escoja. Entonces le preguntaron a García Márquez que cuál versión escogía para que hiciera el Ter de París, y él escogió la Cándida Viva. Ahí también fue la historia, y mucho después se siguió haciendo. Gracias, maestro. El comité organizador de Popayán Ciudad Libro les da la bienvenida al conversatorio entre el escritor Miguel Torres y Felipe García. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en este momento. Le damos un cordial saludo al escritor y dramaturgo Miguel Torres, quien fundó el teatro local en 1970, lugar donde realizó más de 20 montajes teatrales, entre los que se destacan Bodas de Sangre, adaptación de la obra de Federico García Lorca, El Círculo de Tiza Caucasiano, La Cándida en Érida, adaptación de la obra de Gabriel García Márquez, El Preso, adaptación de la obra de Franz Kafka, teatro colombiano en el siglo XIX, En Carne Propia, Siempre Viva, seleccionada como una de las 5 obras más importantes en el siglo XX. El primer colombiano, concurso de Historia Común en 1998, fue un concurso que fue meritorio por su reconocimiento, y la versión teatral de su novela El Crimen del Siglo han sido parte de su obra, de su legado y de su trabajo en grandes aportes a la escritura, a la literatura y al teatro. También ha publicado novelas Páginas Quemadas en 2010, Amor Ciego en 2018, Premio Único del Concurso Internacional de Novela Imaginación en el Umbral de 1999, El Crimen del Siglo en 2006, finalista del 8º Premio de Novela de la Mar de Letras en 2010 en Barcelona, El Incendio de Abril de 2012, finalista del Premio Nacional de Novela de 2014, y La Invención del Pasado de 2016, finalista del Gran Premio de la Asociación de Escritores del Caribe en ese mismo año. Estas 3 últimas novelas componen la trilogía del 9 de abril. A continuación quedan en compañía de estos escritores. Esperamos disfruten del evento y de igual forma disfruten las diferentes actividades de Popayán Ciudad Libro en su segunda versión. Muchas gracias, bienvenidos todos. Maestro Miguel, le reiteramos nuestra complacencia por aceptar nuestra invitación a Popayán Ciudad Libro. El día de ayer algunos de ustedes tuvieron la fortuna de escuchar el conversatorio entre el maestro y Carlos Mauricio Muñoz acerca justamente de su obra narrativa más emblemática, denominada la trilogía del 9 de abril. Y en esta ocasión y en esta mañana me complace mucho que Popayán Ciudad Libro tenga un espacio pequeño pero muy significativo que da apertura a un diálogo que esperamos nutrir con nueva programación y nuevos invitados acerca de la actividad teatral de la dramaturgia. Tenemos al maestro Miguel como uno de los representantes, y yo me atrevo a decir con su respeto, maestro, y su venia, que es una leyenda viva del teatro colombiano, por su legado, por su magisterio en el mundo teatral con los montajes y algunas de las cosas que ustedes escucharon en esta breve presentación. Y tenemos anunciada esta charla, creo que con el título más asertivo, y es justamente ese vínculo entre la vida de una persona y su obra. El maestro Miguel nos ha propuesto conversar, nos va a contar de manera testimonial toda esa trayectoria y sus aportes al teatro colombiano, desde su papel como dramaturgo, como director y como coordinador de un grupo de teatro emblemático como el suyo. Bienvenido, maestro, de nuevo a Popayán Ciudad Libro. Gracias, Felipe, muchas gracias al público asistente, a aquellos muchachos que están en este extremo. Les pediría el favor que por qué no se hace un poco más para acá. Me parece que la primera pregunta es que usted empieza su actividad teatral justamente en una década muy significativa del siglo XX, como son los años 70. Cuéntanos un poco cómo se gesta ese proceso, qué lo caracteriza, qué lo motiva. Bueno, todo tiene que ver con mis inicios en el teatro. Yo inicié mi vida teatral, es decir, inicié como mi vida en el arte cuando me matriculé en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá a los 15 años. Empecé a conocer el mundo del teatro, de la literatura. Allí había una biblioteca que me deslumbró porque en mi casa pues había muy pocos libros. Conocí mucha gente, compañeros, profesores extraordinarios que me abrieron como la ventana a un mundo que yo no conocía, que era ese mundo de la escena, de
del drama, del personaje, al mundo de los libros, de las obras teatrales, del teatro griego, del teatro shakespeariano, en fin, y allí fue que yo comencé a formarme como actor. Y estando en esa escuela participé en algunos de los montajes que se hacían allí. Participé en diferentes obras de Agustín Cusani, obras de Lorca, obras de Pirandello, como 6 horas de música de autor. Luego, ya un poco más grandecito, dejé esos estudios, estuve 2 o 3 años en esa escuela y comencé a trasegar con pequeños grupos de aquella época que se formaban de una manera muy experimental, muy aficionada, por decirlo así. En esa época prácticamente el teatro no existía en Bogotá. Había un par de compañías de teatro comercial, una era la de Luis Enrique Osorio y otra la de un señor Campitos, que era como una compañía de comedias musicales, y la de Luis Enrique Osorio, que era más como un teatro urbano como de corte costumbrista más bien. Era todavía como unas tendencias muy primarias, muy elementales del teatro en sus inicios. Y precisamente estos grupos que estábamos, las gentes más jóvenes, afortunadamente teníamos la vinculación con maestros y maestras que habían llegado de Europa con el conocimiento del teatro moderno, de Camille, de Sartre, de muchos autores europeos y especialmente de autores como Beckett o Ionesco o Arrabal, que tenían la característica del teatro del absurdo, cosa absolutamente desconocida entre nosotros. Pero entonces fue paradójico que para nosotros los jóvenes nos sintiéramos primero influenciados por ese teatro del absurdo que por el teatro tradicional, ¿no? Como alguien que si estudia pintura tiene un vínculo más directo en primera instancia con la pintura abstracta que con la pintura figurativa o naturalista. Eso nos pasó un poco, fue como un brinco involuntario, pero que nos sirvió mucho. Entonces yo empecé a trabajar con pequeños grupos que ensayábamos en las salas de los apartamentos de los directores, como Santiago García, como Dina Moscovici, como Boris Ron, un argentino que estaba en Colombia, Dina Moscovici, una brasilera, que era la esposa de Jorge Gaitán Durán, el poeta, y una gran directora de teatro. Y ahí fue que yo me formé más que todo como actor. Yo era actor y me fascinaba mi vida como actor. Trabajé en bastantes obras de teatro que en ese tiempo se hacían, únicamente había 2 lugares para hacer teatro, una era el Teatro León, que tenía una vinculación con la Universidad de América, y otra era unos sótanos donde había una pequeña sala que llamaba el Teatro del Distrito, que pertenecía a la alcaldía. Y luego estaba el Teatro Colón, que era el gran teatro colombiano de toda la vida, donde llegaban las grandes compañías de ópera, de teatro, de comedia, los grandes conciertos, etc. Y a veces, como estudiante de la Escuela de Arte Dramático, nosotros nos presentábamos en el Teatro Colón, que pertenecía prácticamente a la escuela, pertenecía al Teatro Colón. O sea que yo me familiaricé desde muy joven también con obras de teatro internacional, compañías que venían de Europa, o de México, de Argentina, con otro tipo de manifestaciones artísticas, con exposiciones de pintura, con fotografía. Desde muy joven comencé a estar como vinculado a los movimientos artísticos de la época. Tuve la fortuna de conocer a grandes pintores como Alejandro Obregón, como Fernando Botero,
a personalidades del arte como Marta Traba o Rogelio Salmona, el arquitecto, a fotógrafos como Nereo, como Dan Díaz. Estuve en ese mundo desde muy joven y eso para mí fue fundamental. Ven maestros como Bernardo Romero Lozano, también director de programación de Radio Nacional, pero director también de obras de teatro y de televisión. Entonces tuve mucha fortuna porque eso ayudó mucho a mi formación, por un lado como actor y por otro lado como persona, como lector, como alguien ligado a esos momentos de la cultura, el incipiente teatro que se hacía en la época. Muchas gracias, maestro. Dentro de ese repertorio que usted comenta, que me parece importante anotar el carácter de diálogo internacional que hace contemporáneo nuestro lugar en el mundo. No digo a la moda, sino ser contemporáneos en términos de lo que está pasando en la actividad teatral mundial. Y ese comienzo con una vanguardia justamente en el teatro que haría un poco incomprensible para el público el mensaje respecto a ese carácter que ha dado el tono al teatro con la formación de un mensaje que se transmite, quizá con un papel pedagógico o moral, en el mejor de los sentidos. Llama mi atención dentro de ese repertorio, maestro, y quisiera preguntarle si el montaje que ustedes realizaron con el Teatro El Local en el año 1977 del cuento o novela breve, cuento largo, novela breve de Gabriel García Márquez, La Cándida Heréndida, fue el primero que se realizó en Colombia. Y cuéntenos un poco sobre la experiencia de llevar justamente a las tablas una obra narrativa de esta naturaleza, con unos personajes tan singulares que allí aparecen, y con un tema, una problemática tan sensible frente a nuestra historia cultural. Sí, eso tiene que ver con el teatro local que algunos compañeros y yo resolvimos fundar viviendo en París en el año 67, 68. Yo había pertenecido a la Casa de la Cultura, que fue el primer centro cultural que se abrió en Bogotá, con la dirección de Santiago, y como con algunos de los actores que hemos trabajado con él muy cerca, hemos estado muy cerca, y a raíz de... es que voy a hablar de eso porque tiene que ver con lo que tú me preguntas. A Santiago lo llamaron de la Universidad Nacional a que montara una obra de teatro. Él escogió el Galileo Galilei de Brecht. Y naturalmente era un montaje de la Universidad Nacional con estudiantes que se vincularon como por un llamado a los que estuvieran interesados a participar. Y había muchos estudiantes interesados en la cosa del teatro, incluso habían tenido algunas experiencias en pequeños grupos. Y sus actores, estábamos allá, no sé, algunos, como, no sé, por ejemplo, Gustavo Angarita estaba ahí, María Cano, David Mansur, que era pintor, pero también era actor, y muchos más. Y también en la universidad estaba Carlos Duplar, Carlos Peroso, que luego resolvieron derivar sus carreras, creo que el uno de ingeniería y el otro de arquitectura, y se siguieron fue con la cosa del teatro. Se monta Galileo Galilei en el 66, auspiciada y financiada por la Nacional, pero resulta que esta obra se convierte en un estadio de polémica y discusión muy grande. Esa vieja pelea entre la ciencia y la iglesia, Galileo y el problema con la iglesia, y tener que abdicar aparentemente por el hecho de ser un científico que sostenía que la Tierra giraba, etc. Y luego sobre ese tema hay un discurso escrito por George Oppenheimer, el científico norteamericano que vivió mucho tiempo en Alemania y que dicen que ayudó a construir la bomba atómica, etc.
hay un discurso de Oppenheimer en el cual difunde la expansión mortífera de la bomba atómica y se acusa a sí mismo de haber participado en algo, en ese descubrimiento que en un principio parecía que iba a ser bueno para la humanidad y resultó de una tragedia descomunal, como todos lo sabemos. Y luego de allí surgió una gran polémica entre la cuestión brechtiana, como ustedes saben, Brecht, un autor muy polémico, muy político, muy de izquierda, pero un gran maestro de la dramaturgia del siglo XX, y los estudiantes de la Nacional empezaron a crear pequeños grupos de agitación en torno a la obra, en torno al mensaje, en torno a los problemas de la iglesia y la ciencia y del arte, y esto fue creciendo. Y nosotros, cuando estrenamos la obra del Teatro Colón, empezaron a haber movimientos y protestas y reuniones en las puertas del teatro, por las calles adyacentes, contra el gobierno, contra el poder. Y nosotros no nos habíamos propuesto eso, es que el teatro tiene unas dimensiones y unos alcances insospechados. El teatro es subversivo, y no llamemos subversivo únicamente a las personas que resuelven tomar un arma e irse a luchar. Subversiva es también las personas o el arte que indaga al ser humano, que explora el alma humana, que extrovierte los profundos pensamientos y contradicciones del hombre. Es un teatro subversivo puesto que lo cambia, lo pone a pensar de otra manera al lector, al espectador de teatro. Entonces, esta obra tuvo ese poder de subvertir el orden normal de la universidad, hacer que los estudiantes se inquietaran mucho, siempre lo han sido, sobre todo los de la Nacional, y se crearon un ámbito de protesta bastante importante que repercutió incluso en los ámbitos de la ciudad. Esto hizo que la universidad cortara la obra, cortara la temporada, y esto fue peor. Como siempre sabemos que algo prohibido inmediatamente se triplica el ámbito de la publicidad de lo que se prohíbe. Es casi como si se le pagara a los que prohíben para que lo hagan, porque siempre es en beneficio de lo prohibido. Y así fue lo que pasó. Se empezó a reclamar por la presencia de la obra nuevamente, etc. En fin, eso terminó después de 8 días de hacer la obra. Quedamos muy frustrados porque teníamos intenciones de hacerla más tiempo, y fue cuando resolvimos con Santiago que teníamos que tener un lugar propio para poder hacer nuestro teatro, que no debíamos estar dependiendo de entidades del gobierno, ni entidades oficiales, de ninguna naturaleza, sino que nosotros mismos debíamos ser nuestros creadores y nuestros propios dueños de nuestros espacios. Y se crea la Casa de la Cultura en 1966, en un sitio arrendado, que acomodamos como teatro, conseguimos algún dinero con los amigos pintores, hicimos subastas, con nosotros mismos, como podíamos, vendiendo bonos a los amigos, construimos unas tarimas, había un salón grande en aquel viejo almacén que alquilamos, y les pusimos unas tarimas, lo volvimos un pequeño teatro, en fin, volvimos una pequeña sala de teatro, algo que no era nada de eso, y que marcó la manera de hacer teatro en los años posteriores. Los demás grupos que fueron surgiendo de ahí, más o menos se guiaron por ese diseño de construcción de un teatro en un sitio donde no había teatro. Y muchos de los teatros que todavía hay fueron construidos, nosotros los construimos, el gobierno nunca construyó ningún teatro, fuimos nosotros los que hacíamos el teatro los que los construimos. Entonces se construye la Casa de la Cultura, hacemos teatro ahí, muchas obras, montamos a Gembler, a Peter Weiss, a autores como Cusani, como Boal, como Brecht,
Harold Pinter, ¿no? Harold Pinter, sí, de toda la vanguardia, Ionesco Becker, de la vanguardia del teatro, Arthur Miller, la vanguardia del teatro norteamericano, latinoamericano, etc. Y esto hace que nosotros mismos, es decir, la gran sabiduría de Santiago García es enseñarnos como le enseñan los animales a sus cachorros a ser independientes, enseñarlos a vivir, a defenderse para vivir. Y lo que hacen también, o lo hacemos los padres de familia con los hijos, con mucho cuidado, eso sí, y con mucho amor también, como lo hacen los animales. Y nosotros aprendimos que debíamos independizarnos. Y salimos, de ahí sale la mama, sale el TPB y sale el teatro local, de esa Casa de la Cultura. Y la Casa de la Cultura que luego se convierte en Teatro de Candelaria. Y cada uno de nosotros ya crea su propio grupo de teatro. Y así va creciendo hasta unos primeros títulos que hacemos en el local, como la fiesta de cumpleaños de Harold Pinter, algunos otros, se montan allí obras de Shakespeare, algunas adaptaciones de novelas, y yo resuelvo hacer una adaptación de La Cándida Heréndira, del cuento de La Cándida Heréndira. Me tomo la absoluta libertad de hacerlo sin consultarle al autor ni a nadie. Y en esa obra lo que hago es tomar como una columna vertebral el cuento de La Cándida Heréndira, pero con un tejido de otros relatos y novelas de Gabriel García Márquez, como El coronel no tiene quien lo escriba, Black Amaro el bueno, Isabel viendo yo de Macondo, 100 años de soledad, que para entonces ya estaba publicada, un hombre muy viejo con unas alas enormes. Entonces hago una adaptación más que del cuento de La Cándida, es como de un tejido, una especie de colcha de retazos de su obra, para unirla argumentalmente en la columna vertebral del cuento de La Cándida Heréndira. Eso es lo que hago. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hace esto? Bueno, primero porque era muy difícil encontrar obras que tuvieran una temática nuestra. Todavía no había nacido, o estaba creciendo apenas de una manera todavía muy invisible, la dramaturgia colombiana. Uno no encontraba textos escritos. El teatro se pronunciaba en las escenas, en las tablas, con obras extranjeras, pero dramaturgia propia no existía propiamente. Entonces de ahí que, por lo menos yo lo hice, eché mano de una novela, de un cuento, para convertirlo en teatro. Esa fue una primera experiencia que tuve con eso, que tuvo realmente y afortunadamente un éxito extraordinario. Duramos 8 años haciendo esa obra, fuimos invitados a festivales internacionales. Gabriel García Márquez tuvo la oportunidad de verla, pues lo invitamos de alguna vez y apareció. ¿Qué dijo? Salió muy contento de la obra, hizo muy buenos comentarios, le gustó mucho, tanto que posteriormente, en 1983, mi amigo Augusto Boal, director brasileño que vive en París, me dice que quiere, él había visto la versión mía aquí en Colombia, había estado de paso, que quiere montar La Cándida Heréndira, que cómo hace, y quiere montar la versión mía, en el TNP, Teatro de Les Parisiens. Entonces yo dije, bueno, pues por mí yo te la doy, pero no sé qué problemas puede haber, los problemas de derecho y este tipo de cosas. El cuento fue que el Teatro de Les Parisiens para esa época, creo que tal como lo dijo Felipe, la primera versión teatral que se hizo de ese cuento fue en Colombia, el teatro local, la que hicimos en el 77, pero para el 83 ya había habido otras versiones en Turquía, en Portugal, creo que en Irán había una, en Estados Unidos había varias. Entonces lo que hizo el TEP fue decirle a Boal que ellos
él dijo, yo quiero hacer la versión de Miguel Torres, habría que traducirla entonces. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa porque es que aquí tenemos, desde que abrimos como la posibilidad de hacer este montaje, que lo llamamos a usted como director, hay varios postulados de dramaturgia de distintas partes. Entonces dejemos que sea el autor el que lo escoja. Entonces le preguntaron a García Márquez que cuál versión escogía para que hiciera el TED de París y él escogió la Cancillería. Ahí también fue la historia y mucho después se siguió haciendo. Gracias, maestro.